¿Qué tal, adictos a los creepypastas? Soy yo, Inex, y como ya se la saben, soy el invitado especial de Donodion con otra creepypasta más estilo 2012, y esta vez les traigo 5 creepypastas hechas 100% por mí, y un vídeo sobre la supuesta aparición de zombies en un bosque de Rusia. Espero que disfruten del vídeo y se caguen del miedo, jajajajajajaja XD. En la descripción del vídeo dejo el link del vídeo sobre la supuesta aparición de los zombies en el bosque de Rusia. Bien, comencemos. En una tranquila mañana del 28 de julio de 2005, en un pequeño pueblo costero llamado Bahía Esmeralda, la vida transcurría apaciblemente. Los lugareños solían despertar con el suave murmullo del mar y la brisa marina que acariciaba sus rostros. Sin embargo, aquel día algo inusual estaba a punto de desencadenarse. Desde tempranas horas, los pescadores que salían al mar comenzaron a reportar extraños avistamientos. Algo enorme se movía bajo las aguas cristalinas que rodeaban la bahía. Al principio, pensaron que podría ser un gran tiburón o incluso una ballena extraviada, pero lo que emergió de las profundidades esa tarde dejó a todos aterrados. Una serpiente acuática de proporciones colosales se alzó del agua, con un cuerpo largo y esbelto que parecía no tener fin. Su piel escamosa reflejaba destellos plateados bajo el sol del mediodía, pero lo más espeluznante era su cabeza. En lugar de ojos, tenía grandes pétalos verdes que se abrían y cerraban como una planta carnívora sedienta de presas. Los residentes de Bahía Esmeralda observaron con horror cómo la serpiente acuática se deslizaba majestuosamente por la superficie del mar, emitiendo un siseo profundo que resonaba en los huesos de quienes la contemplaban. Algunos afirmaron haber visto cómo atrapaba aves marinas con sus pétalos afilados, devorándolas con una rapidez desconcertante. El pánico se extendió por el pueblo mientras la noticia de la aparición de la criatura se propagaba como un reguero de pólvora. Las autoridades locales intentaron mantener la calma entre los habitantes, pero la presencia de la serpiente gigante con cabeza de planta carnívora desafiaba toda lógica y explicación. Con el pasar de los días, la criatura se convirtió en el tema de conversación constante. Algunos empezaron a atribuir su aparición a antiguas leyendas locales sobre seres marinos místicos que protegían o castigaban a los habitantes del mar. Otros sugirieron teorías científicas sobre mutaciones genéticas o la contaminación del océano como posibles causas de su surgimiento. Sin embargo, nadie se atrevió a aproximarse demasiado a la serpiente acuática. Era como si su presencia impusiera respeto y temor al mismo tiempo. Las aguas de Bahía Esmeralda, una vez lugar de recreo y fuente de sustento, se convirtieron en un paisaje de cautela y nerviosismo. Con el paso de las semanas, la criatura pareció desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Algunos dijeron que regresó a las profundidades de donde había venido, mientras que otros aseguraron haber visto destellos de su piel escamosa en noches de luna llena. Desde entonces, la historia de la serpiente acuática con cabeza de planta carnívora ha perdurado en la memoria de los habitantes de Bahía Esmeralda como un recordatorio de que, en las profundidades del océano, pueden existir seres que desafían toda explicación racional y que, por momentos, emergen para recordar a los hombres su lugar en el orden natural del mundo. En una pequeña ciudad suburbana llamada Cedarillas, el 13 de marzo de 1986, un acontecimiento desconcertante sacudió la tranquilidad de sus habitantes. Era un día gris y lluvioso, típico para la primavera temprana en esa región del norte. Los niños regresaban de la escuela, correteando por las calles mojadas mientras los adultos se apresuraban a terminar sus quehaceres antes de que la lluvia se intensificara. Esa tarde, un grupo de 3 amigos, Billy, Sarah y Mark, decidió aventurarse por el bosque que bordeaba la ciudad. Les encantaba explorar, construir fortalezas improvisadas y jugar a las escondidas entre los árboles robustos y el suelo cubierto de musgo. Pero esa tarde, su juego tomó un giro oscuro e inesperado. Mientras se adentraban más y más en el bosque, comenzaron a notar que algo no estaba bien. Los pájaros que usualmente llenaban el aire con sus trinos parecían haberse callado por completo. El viento susurraba entre las hojas, creando un ambiente de tensión que ninguno de los niños pudo ignorar. De repente, Billy, el más valiente del grupo, detuvo su paso abruptamente. En lo profundo del bosque, entre los árboles altos y retorcidos, vio una figura alta y delgada, como un espectro entre la neblina de la lluvia. Tenía extremidades alargadas que se movían con una gracia perturbadora, y su rostro carecía de rasgos visibles, solo una superficie blanca y lisa que parecía reflejar la luz de manera extraña.
Los tres amigos se quedaron paralizados, incapaces de articular palabra mientras observaban cómo la figura se deslizaba silenciosamente entre los árboles, acercándose cada vez más hacia ellos. El corazón de Sarah latía con fuerza en su pecho mientras Mark retrocedía lentamente, con los ojos fijos en la presencia ominosa que parecía absorber la luz a su alrededor. Billy, aunque aterrado, sintió una extraña fascinación por la figura. Como si estuviera hipnotizado, dio un paso hacia adelante para tener una mejor visión. Fue entonces cuando la figura se detuvo y levantó uno de sus brazos extendidos hacia ellos, como si estuviera invitándolos a acercarse. Un grito rasgó el aire cuando Sarah finalmente pudo moverse, agarrando a Billy y Mark para arrastrarlos lejos de la presencia amenazante. Corrieron sin mirar atrás, tropezando sobre raíces y ramas caídas mientras la lluvia arreciaba sobre sus cabezas. No se detuvieron hasta que estuvieron de vuelta en el borde del bosque, respirando agitadamente y mirando hacia atrás para asegurarse de que no los seguía. Esa noche, los tres amigos apenas durmieron. No podían sacarse de la cabeza la imagen de la figura alta y delgada, sin rostro y con brazos largos como tentáculos. Intentaron contarle a sus padres lo que habían visto, pero ninguno les creyó realmente. La figura se convirtió en el secreto que los unió en un pacto silencioso de nunca más aventurarse tan profundamente en el bosque. Con el paso de los años, Billy, Sarah y Mark crecieron y se separaron, llevando consigo el recuerdo de aquella tarde de marzo en 1986. Sin embargo, la figura alta y sin rostro que vieron en el bosque se convirtió en parte de la leyenda urbana local. Los rumores sobre un ser llamado Slenderman, que acechaba a los curiosos en los bosques solitarios, comenzaron a propagarse, alimentados por aquellos que afirmaban haber visto algo similar. Aunque nadie pudo confirmar la verdadera naturaleza de lo que los niños presenciaron esa tarde, la sombra de Slenderman perduró en la memoria colectiva de Cedar Hills como una advertencia sobre los peligros de aventurarse demasiado lejos en lo desconocido. El 1 de junio de 1992, en una pequeña ciudad rural llamada Silverwood, el cielo despejado y el sol brillante daban la bienvenida al verano que se aproximaba. Los habitantes de Silverwood disfrutaban de la calma típica de un día de principios de junio, mientras los niños jugaban en los parques y los adultos realizaban sus quehaceres diarios. Esa tarde, Sally, una aficionada a la fotografía que siempre llevaba consigo su cámara antigua, decidió dar un paseo por los campos cercanos en busca de nuevas oportunidades para capturar la belleza natural que rodeaba su hogar. Conocía cada sendero y cada rincón del paisaje, pero esa tarde algo captó su atención de una manera que nunca olvidaría. Mientras caminaba por un campo abierto cerca del bosque, Sally notó un movimiento inusual en el cielo. Al principio pensó que era un ave grande o tal vez un globo aerostático, pero a medida que levantó la cámara y enfocó su lente, lo que vio la dejó sin aliento. Una figura oscura y retorcida se movía entre las nubes, sus alas extendidas parecían más membranosas que plumadas. Su rostro, una máscara de horror con ojos brillantes y una sonrisa siniestra, reflejaba la luz del sol de manera perturbadora. El cuerpo del ser era delgado y alargado, con garras afiladas que se extendían desde sus extremidades. Sally apenas pudo contener un grito mientras disparaba la cámara una y otra vez, capturando la presencia ominosa que flotaba en el cielo sobre ella. Se sentía como si estuviera presenciando algo que no pertenecía a este mundo, algo sacado de las pesadillas más profundas. Cuando el ser finalmente desapareció en las nubes, Sally corrió de regreso a su casa, temblando y con el corazón latiendo desbocado. Mostró las fotografías a su familia y amigos, pero ninguno pudo encontrar una explicación racional para lo que habían visto. Las imágenes mostraban claramente la figura demoníaca flotando en el cielo, pero nadie podía identificar qué era ni de dónde había venido. Con el pasar de los días, Silverwood se sumió en un estado de inquietud. Los rumores sobre la aparición del demonio volador se propagaron rápidamente por la comunidad, alimentando historias de miedo y superstición entre los habitantes. Algunos afirmaban haber visto sombras oscuras moviéndose entre las nubes por la noche, mientras que otros evitaban mirar al cielo por temor a encontrarse con el ser nuevamente. Sally nunca volvió a ser la misma después de aquel día. Aunque guardó las fotografías como evidencia de lo que presenció, nunca pudo sacudirse la sensación de que el demonio volador la había marcado de alguna manera, dejando una huella de terror en su mente. Con el tiempo, la historia del demonio volador se convirtió en parte del folclore local de Silverwood, recordando a todos que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden manifestarse en los lugares más inesperados, incluso en el tranquilo cielo de una tarde de verano.
En la tranquila suburbia de Greenfield, el joven David vivía con su familia en una casa modesta de la calle Maple. Desde pequeño, David había sido propenso a tener pesadillas vívidas y despertares repentinos en mitad de la noche. Sin embargo, lo que comenzó como simples historias de miedo infantiles pronto se convirtió en una experiencia aterradora que marcaría su infancia para siempre. A los 9 años, David comenzó a ver sombras oscuras moviéndose en las esquinas de su habitación por las noches. A veces, escuchaba susurros apenas audibles que parecían susurrar su nombre desde las sombras. Sus padres, preocupados, intentaron calmarlo diciéndole que eran solo sueños y su imaginación jugando trucos. Pero una noche del 1 de marzo de 1993, todo cambió. David despertó sudando frío, con la sensación de que algo lo observaba desde el rincón más oscuro de su habitación. Con valentía, tomó una pequeña cámara desechable que había recibido como regalo de cumpleaños y la apuntó hacia la esquina donde sentía la presencia. Para su horror, la cámara capturó la imagen de una figura alta y delgada, con ojos brillantes y una sonrisa maliciosa que parecía flotar en el aire. La criatura tenía extremidades alargadas y un cuerpo oscuro que se disolvía en las sombras circundantes. David apenas pudo contener un grito mientras el flash iluminaba el rostro de la criatura por un instante antes de que desapareciera ante sus ojos. Asustado y confundido, David corrió hacia el dormitorio de sus padres, mostrándoles la foto temblorosa que había tomado. Sus padres, esta vez visiblemente preocupados, intentaron consolarlo y convencerlo de que todo era producto de su imaginación. Sin embargo, David sabía lo que había visto y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la presencia que lo atormentaba. Años después, en el verano del 2004, un fotógrafo llamado Adam estaba revisando viejas fotografías en un mercado de pulgas local en Greenfield. Entre las pilas de álbumes y fotografías viejas, encontró una imagen que lo hizo detenerse en seco. Era la foto desgastada de una criatura extraña, tomada por un niño en 1993. Intrigado por la imagen y por la historia que podría estar detrás de ella, Adam comenzó a investigar. Descubrió la historia de David y cómo había sido atormentado por una criatura misteriosa durante su infancia. La foto, aunque borrosa y antigua, mostraba claramente la presencia inquietante que David había visto aquella noche. Adam se propuso encontrar a David para hablar con él, pero descubrió que la familia había dejado Greenfield años atrás y que David, ahora adulto, vivía en otra ciudad. Sin embargo, la historia de la foto y la criatura extraña perduraron como una leyenda local en Greenfield, recordando a todos que algunas experiencias, aunque espeluznantes y difíciles de explicar, dejan una marca indeleble en quienes las vivieron. El día 12 de febrero de 2017, la tranquila ciudad de Evergreen Hills se vio sumida en una oscuridad inusual. Esa noche, varios residentes reportaron avistamientos de una criatura extraña que parecía haber emergido de las sombras más profundas de la imaginación humana. El primer testigo fue Emily, una estudiante universitaria que regresaba a casa después de una larga jornada de estudios en la biblioteca. Mientras cruzaba un callejón solitario cerca de su apartamento, notó una figura oscura al final del pasaje. Al principio pensó que era una ilusión causada por el cansancio, pero conforme se acercaba, se dio cuenta de que no era así. La criatura tenía una cabeza desproporcionadamente grande en forma de desengrapadora para hojas, con una mandíbula metálica abierta y afilada. Su cuerpo era delgado y oscuro, apenas visible bajo la luz débil de las farolas cercanas. Lo más perturbador eran sus ojos. 2 puntos brillantes y vacíos que parecían escrutar el alma de quien los mirara. Emily sacó rápidamente su teléfono y logró capturar una única imagen antes de que la criatura desapareciera en las sombras. La foto, borrosa y llena de estática, mostraba claramente la cabeza de la desengrapadora en medio de la oscuridad, con los ojos brillantes mirando directamente hacia la cámara. A medida que pasaban los días, más personas en Evergreen Hills reportaron encuentros con la misma criatura. Algunos la vieron acechando en parques infantiles, otros merodeando por callejones traseros. Los relatos variaban en detalles, pero todos coincidían en una cosa: la sensación de un miedo profundo e irracional al encontrarse cara a cara con algo que desafiaba toda lógica y explicación. Los intentos de la policía por encontrar alguna pista tangible fueron en vano. No había rastros físicos ni testigos suficientes dispuestos a hablar en detalle sobre lo que habían visto. Sin embargo, la foto de Emily se convirtió en la única evidencia concreta de la presencia de la criatura en la ciudad. Con el tiempo, los avistamientos disminuyeron en frecuencia hasta que finalmente cesaron por completo.
La ciudad volvió a su rutina habitual, pero el recuerdo de aquel ser con cabeza de desengrapadora se convirtió en una leyenda urbana que pasaba de boca en boca en las noches oscuras y en los rincones más sombríos de Evergreen Hills. Para algunos, la imagen de la desengrapadora se convirtió en un símbolo de los temores más profundos y ocultos del alma humana, un recordatorio de que en las sombras puede acechar cualquier cosa, incluso aquello que desafía toda comprensión racional. En el remoto bosque de Pavlovskoye, en Rusia, la tranquila mañana del 28 de marzo de 2011 se vio abruptamente interrumpida por un evento que cambiaría para siempre la percepción de aquel lugar. En lo profundo del denso bosque, donde los árboles centenarios se entrelazaban formando un dosel impenetrable, se encontraba una pequeña cabaña de madera abandonada. Esa mañana, un grupo de excursionistas valientes decidió aventurarse más allá de los senderos conocidos en busca de nuevas rutas. Entre ellos estaba Mikhail, un joven entusiasta de la naturaleza equipado con una cámara de vídeo. A medida que se adentraban en la oscuridad del bosque, la atmósfera se volvía cada vez más cargada de un silencio opresivo. De repente, Mikhail divisó algo extraño entre los árboles. Eran figuras que se movían con una lentitud macabra, como si estuvieran arrastrándose por el suelo. En un primer momento pensó que eran personas heridas o perdidas, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las figuras no caminaban como seres humanos. Sus movimientos eran rígidos y descoordinados, como marionetas manipuladas por hilos invisibles. Alarmado, Mikhail comenzó a grabar con su cámara mientras se acercaba cautelosamente. A medida que se aproximaba, la realidad se hizo más clara y más aterradora. Eran seres que parecían haber vuelto de la muerte, con piel pálida y ojos vidriosos que reflejaban la ausencia de vida. Eran zombies, una pesadilla hecha realidad en medio de un bosque solitario. Los excursionistas, presos del pánico, retrocedieron rápidamente mientras los zombies parecían no percatarse de su presencia. Corrieron hacia la cabaña abandonada, buscando desesperadamente un refugio temporal. Desde allí, Mikhail siguió grabando con su cámara mientras los seres errantes pasaban de largo, como si estuvieran siguiendo un rumbo preestablecido. Después de unas horas de tensión insoportable, los zombies desaparecieron de repente, como si se hubieran evaporado en la niebla del bosque. Los excursionistas, aún temblorosos y con el corazón palpitante, salieron cautelosamente de su escondite. Miraron a su alrededor, pero ya no había señales de los seres pálidos y torpes que habían invadido el lugar. Regresaron a la civilización con la grabación de la cámara de seguridad como única prueba tangible de lo que habían presenciado. Sin embargo, la cinta no mostraba a los zombies interactuando directamente con ellos ni revelaba ningún detalle adicional sobre su origen o propósito. Para muchos, el incidente quedó como una experiencia compartida de terror, mientras que otros simplemente lo descartaron como una ilusión colectiva inducida por el estrés. A pesar de los debates y las teorías, el bosque de Pavlovskoye nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en un lugar de leyendas locales y advertencias susurradas entre los lugareños, quienes evitaban adentrarse más allá de los caminos trazados por miedo a encontrarse con algo que no debería existir en el mundo de los vivos. Bien, aquí termina la historia. No olviden darle like, comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y beberse mis otras creepypastas estilo 2012. Vuelvo a recalcar que no me vengan a venir con comentarios pendejos ya que esto es un creepypasta, y si no saben lo que es, vayan y busquen antes de comentar este vídeo. Recuerden que estas creepypastas están hechas 100% por mí y sin nada más que decir, los saluda Don Odion.